Este webinar va a tratar acerca del abordaje psicológico y preventivo de los trastornos de la conducta alimentaria. Con nosotros están graduadas de nuestra institución las licenciadas Paola Aquino y Sol Bucio, ambas graduadas de la carrera de Psicología. Bueno, les doy la palabra, chicas, si se quieren presentar. También nos acompaña, Ezequiel Leiter, asistente del Departamento de Graduados. Así que bueno, cuando quieran, chicas. ¿Querés empezar, Pau? Empezá, Sol, empezá vos, te doy la palabra. Bueno, brevemente, como dijo Fernanda, mi nombre es Sol Daniela Bucio, soy egresada de la UAI. Actualmente estoy, atendiendo en el área clínica, también desde lo que es orientación vocacional. Estoy especializada en terapia cognitivo-conductual, y con Pau también estamos dando, estos talleres, y un poco la idea era poder acercarles brevemente, este contenido para como una introducción sobre los abordajes en los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, yo también soy la licenciada Paola Aquino, también trabajo en clínica, también, obviamente egresada de vuestra universidad. Y bueno, nada, también con Sol haciendo talleres, sí, yo además trabajo en un hospital de día, soy docente también de la universidad. Y bueno, nada, acá muy contentas de poder compartir esta charla con ustedes, y más que nada en estos tiempos que es tan importante, digamos, tener en cuenta estas cuestiones, ¿no?, de las que vamos a hablar ahora, ¿sí? Bueno, como decíamos, vamos a estar hablando sobre los abordajes psicológicos de los trastornos de la conducta alimentaria y como para empezar, hablando un poco en relación a qué son estos trastornos de la conducta alimentaria, es importante, empezar a definirlos, ¿no? Ya que se caracterizan justamente por alteraciones que son específicas y severas de la ingesta de alimentos. Y estas alteraciones justamente se pueden visualizar, observar en personas que presentan patrones que son distorsionados en el acto de comer, ya sea por esta ingesta excesiva de alimentos, así como también como el dejar de hacerlo, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión dirigida a esta necesidad del metabolismo o esta necesidad biológica, sino que tiene que ver con esta respuesta ante un impulso psíquico, ¿no? Además, que está compuesta por un conjunto de alteraciones que se pueden observar desde lo físico, lo conductual y lo psicológico. A lo largo del tiempo se ha tratado de evidenciar, cuáles eran las causas de estos comportamientos, y la realidad es que no hay todavía, no se ha encontrado una respuesta concreta para dilucidar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que abarca, qué es lo que incluye los trastornos de la conducta alimentaria? Tenemos lo que es la anorexia nervosa o nerviosa, los tipos restrictivos de atracón, purgación, después tenemos lo que es la bulimia nerviosa nerviosa, tipo purgativo y no purgativo. Después tenemos, los trastornos de la conducta alimentaria no específicos, que incluyen los que son los trastornos por atracón. La realidad es que, como ahí dice, frecuentemente se presentan más en mujeres y en adolescentes o jóvenes, o en jóvenes, pero no quiere decir que igualmente en otros grupos etarios o en otros grupos no pueda llegar a presentarse, pero sí la realidad es que desde la clínica lo que más se observa es en estos grupos que están mencionados acá mismo, ¿no? Y estas enfermedades se caracterizan por ser crónicas y por tener frecuentes, recaídas, además de que producen alteraciones psicosociales de los individuos, o sea, que impactan no solamente a las personas, sino que también
impacta a todo el grupo familiar, ya que tienen también un alto riesgo en conductas suicidas. A su vez, también está relacionado con otras patologías como depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, este abuso de sustancias, y por eso es que está tan en riesgo la vida de las personas que padecen de este tipo de trastornos. Bien, bueno, más allá de todo lo que nombró Sol, digamos, para conocer un poquito más sobre los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que tener en claro que sí son enfermedades graves, sí que traen muchas complicaciones físicas y psicológicas, que esto tenerlo bien en claro, ¿no? Que traigan, digamos, de alguna manera ponen en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Como decía Sol, digamos, no hay que por ahí poner solamente un rango etario, sino que puede afectar a niños, a hombres, adolescentes, adultos, ¿sí? Que digamos, no tiene que ver con estrato socioeconómico, digamos, la realidad es que cualquiera de estas personas puede tener algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? A tener en cuenta también, ¿no? Que el peso no es el único indicador, ¿no? Porque muchos piensan, ¿no? Que van a los extremos. Una persona por ahí que tiene bajo peso, uno tiende a pensar que puede llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Muchas veces puede pasar que esté en peso esa persona, pero se puede alimentar mal o de alguna manera haya conductas de mala alimentación, ¿sí? Esto tenerlo en cuenta. Bueno, esto de que cualquier pérdida abrupta del peso también es como para, digamos, de alguna manera estar alerta, ¿no? Ver qué anda pasando ahí. La realidad es que lo importante es que las personas se puedan alimentar y tengan una conducta alimentaria correcta, ¿no? Porque, como decía recién, pueden estar en peso, pero pueden tener malas conductas alimentarias, ¿no? O de alguna manera tapar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Bueno, por supuesto que esto trae complicaciones, como decíamos antes, a nivel físico y psicológico, ¿sí? Y lo que lleva también a complicaciones médicas, ¿sí? Por eso vamos a hablar de los signos y síntomas generales. A ver, esto es como muy general, ¿sí? Digamos, no es que se da específicamente todo esto que voy a nombrar ahora se va a dar sí o sí, ¿no? A veces pueden darse, a veces no, pero son síntomas y signos generales, ¿sí? De los trastornos de la conducta alimentaria. Como siempre decimos, ¿no? Estar alertas en las conductas más que nada, y si se ven o se observan estos síntomas, ¿sí? Uno obviamente, como el más reconocido, es el marcado o pérdida de peso, ganancia, o las fluctuaciones, ¿no? Que puede haber en el peso. De repente la persona bajó de peso mucho y nada, en 2 meses vemos que o aumentó, ¿no? Esta cuestión de desequilibrio, vamos a decir, en el peso, ¿sí? Por supuesto que eso genera una debilidad en el cuerpo, ¿no? Bueno, esto que decíamos recién, puede ser en un niño, en un adolescente, también en personas adultas, pero hay que tener mucho cuidado cuando es en un niño y un adolescente porque están en un periodo de justamente desarrollo, ¿sí? Y hay que tener mucho más atención en eso, ¿no? Intolerancia al frío, eso también es una de las características, ¿sí? Estas personas por lo general tienden a, obviamente, porque al no, vamos a decirlo, ¿no? Al no consumir las calorías que debería tener el cuerpo, ¿sí? Pueden llegar a tener esta cuestión de tener mucho frío, fatiga, ¿sí? Sentirse que les falta el aire, o incluso letargia, esto de no poder moverse, ¿sí? De que cada músculo que muevan es justamente un desafío, por decirlo de alguna manera. Mareos, ¿sí? Bueno, taquicardias, síncopes, ¿sí? Y episodios de sudoración, bochornos, por lo general se dan con palpitaciones, sudoración en las manos, y otra vez, ¿no? Este frío, como este frío interno que se tiene. Bueno, molestia epigástrica, ¿no? Esta saciedad inmediata, ¿no? Que tiene que ver también con muchas cuestiones
de purga y demás, vaciamiento gástrico retardado, ¿no? Un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Hematemesis, ¿sí? Que es vomitar sangre, ¿sí? Hemorroides y prolapso rectal, constipación. Bueno, estos son como síntomas general que tienen que ver con lo gastrointestinal, ¿sí? Después tenemos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo oral y dental, ¿no? Laceraciones, caries, agrandamiento de las parótidas, todo esto, vuelvo a decir, tiene que ver con, por ejemplo, los episodios de purga, ¿sí? Cardiorrespiratorio, palpitaciones, dolor precordial, arritmias, ¿no? Falta de aliento. Endocrinos podemos hablar justamente amenorrea, ¿no? Cuando se va la menstruación, ¿sí? Esto es como uno de los síntomas más notorios, ¿no? Cuando una persona va a consulta y lo primero que pregunta por ahí el médico es, bueno, esto, ¿no? Si tiene su ciclo menstrual, bueno, esto es lo primero que se va, ¿no? La pérdida de libido, obviamente no hay deseo incluso desde la parte sexual, cuando hablamos de una persona más adolescente o adulta, ¿sí? Densidad mineral ósea baja, con riesgo de osteoporosis, ¿sí? Infertilidad. Desde la parte, vamos a decir, neuropsiquiátrica, tenemos, bueno, convulsiones, pérdida de memoria, depresión, ansiedad, esto que más o menos nombraba Sol también hoy, autoagresión, intento de suicida, ¿sí? Desde la parte dermatológica, lanugo, ¿sí? Yo digo que el cuerpo es tan sabio que sabe, ¿no? Que en este sentido que de alguna manera cuando le falta este combustible, vamos a decir, bueno, empieza a salir como esta especie de pelitos en el cuerpo, como también para preservarse, ¿no? Pérdida de cabello, decoloración amarillenta, digamos, en la piel, callos y cicatrices en la mano, ese signo de Russell, que son los callos que se dan en los nudillos justamente por los vómitos, ¿sí? Y una pobre cicatrización. Bueno, ahora vamos a hablar un poco en relación a la relación que hay con las redes sociales y más en este momento, ¿no? Que estamos tan conectados con todo lo que es el mundo de las redes sociales y cada vez hay más. Y la realidad es que la principal razón por la cual se hizo esta asociación es por los niveles de insatisfacción que generan justamente las redes sociales. ¿Por qué? Porque contribuyen a la comparación. Esto de que estamos conectados con los estados, las fotos, los videos, todo lo que comparten, todo aquel contenido que comparten, tanto nuestros seguidores, sean amigos o todo el alcance que podemos llegar a tener con este momento que están tan expuestos también todos lo que son los influencers. Entonces, está muy asociado a que la insatisfacción se produce a partir de la comparación, ¿no? Porque aparte, que ahora también más adelante vamos a hablar justamente de qué es lo que se muestra realmente, ¿no? En el mundo de las redes sociales. Y como justamente la función es esto de subir contenido, de alguna manera uno está muy ligado a mirar cuáles son aquellos contenidos que suben esas otras personas. Y por lo general, las fotos o el contenido que esas personas suben pasan, por lo general todos hacemos como un filtro, ¿no? Del contenido que subimos y tiene que ver con ese filtro de elegir, de pasar por una selección de aquellas imágenes en las que se asocian más a por ahí a los estereotipos que también se ven, ¿no? En el mundo de las redes, desde estos cuerpos delgados, esa piel de porcelana que se ve, estas imperfecciones, ¿no? De alguna manera, y esto va también a partir de ese filtro, y no solamente del filtro, del todo el proceso por el que las imágenes pasan, ¿no? Esto bueno, no sé si muchos de ustedes vieron esto de que podés afinarte la nariz, ponerte más pómulos para afinarte los rasgos de la cara, eliminarte los rollitos, o aumentarte el busto, hasta broncearte, ¿no? O cambiarte el color de los ojos, agrandártelos, y todo lo que uno puede llegar a hacer, llega a ser
tan irreal, o sea, las expectativas que uno puede llegar a generar son tan irreales y por eso es la insatisfacción que puede llegar a producir y por eso es que se asocian a los trastornos de la conducta alimentaria justamente de una manera negativa, ¿no? Sí, tal cual, Sol, pensaba en esto que vos decías, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es que uno tenga una aplicación, por ejemplo Instagram, que esto lo vas a comentar vos un poco más adelante, ¿no? Pero que uno tenga una foto y que esa foto no seamos reales, ¿no? Porque uno tiende a ponerse más, por alguna manera, filtro, como decís vos, o afinarse a la nariz, o hacerse más delgado, ¿no? Y la realidad, que es algo que no es. Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, ¿a qué aspiración tienen estas personas que consumen esto, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, me comparo con el otro, tengo que llegar a ser delgado como tal modelo, porque si no, no puedo ser aceptado, ¿no? Como muchas cuestiones que, digamos, de alguna manera, hablando, digamos, con Sol de esto también, ¿no? Como el gran grupo más vulnerable que son los adolescentes, ¿no? Si bien, como decíamos recién, podemos decir que el trastorno de la conducta alimentaria lo puede tener cualquier grupo etario, digamos, siempre pensando que el adolescente o el niño, ¿no? Que está entrando por ahí a la adolescencia, en la adolescencia, perdón, la pubertad, está más vulnerable a este tipo de cosas, ¿no? Esto de la mirada del otro, cómo influye la mirada del otro en nosotros, ¿no? Esto de confirmarnos, ¿no? Por eso nos pareció importante también con Sol hablar de estudios que se hicieron sobre esto, ¿no? Y digamos, hoy que está más a flor de piel todo el tema de las redes y cómo influyen, ¿no? Hoy, digamos, charlábamos un poco con Sol y decíamos, ¿no? Cómo las redes también influyen en esto de las trastornos de la conducta alimentaria, pero obviamente influyen en la autoestima, y influyen en todas las cuestiones que esto, ¿no? El otro me confirma, el otro, por el otro es el que yo de alguna manera soy, ¿no? Entonces es muy fuerte poder verlo o plasmarlo en estos estudios, ¿no? Bueno, esto que hablábamos recién, la manipulación de las fotos, con esto de Photoshop, de esto del filtro, ¿no? Que son propias, ¿no? Por ejemplo, Instagram es el que más, vamos a decir, el app que tiene más cuestiones de, hay un montón de apps, pero bueno, donde uno pone una foto y la puedes cambiar, y siempre si uno ve en las historias, ¿no? Uno que consume redes sociales, tenés un filtro diferente, que como decía Sol, te cambia el color de piel, o te hace más bronceado, o te hace más delgado, o te hace más, hasta incluso, digamos, más esbelto de lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Y digamos, la realidad es como este ideal de belleza. ¿Cuál es el ideal de belleza? ¿Tenemos un ideal de belleza? O sea, ¿cuál es qué es lo que nosotros necesitamos? ¿No? Esto que creo que en la clínica es lo que más hacemos hincapié, de poder aceptar lo que somos, ¿no? Sin compararnos. Pero bueno, esto es un trabajo arduo que, como decimos, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria tienen un montón por ahí de variables de las cuales una persona puede llegar a padecer este trastorno, pero las redes sociales justamente no ayudarían a ese proceso, ¿no? Bueno, y hablando de las selfies, ¿no? Esto de, a ver, ¿no? A ver, ¿quién lo habrá hecho, ¿no? ¿Quién nos habrá sacado una foto viéndose, a ver, no me gusta, sacándose 10 fotos, a ver cuál es el mejor perfil que tenemos, ¿no? Y un dato muy interesante de estos estudios, y de hecho también lo he comprobado en la clínica, que trae muchos conflictos de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona o el hombre o la mujer agregan a una persona, inmediatamente la otra persona dice, ah, es más lindo o es más linda que yo, o tiene mejor o es más lindo o mejor cuerpo que el mío, ¿no? Y uno ahí tiende, más allá del disparador de celos y lo que podamos llegar a pensar sobre lo que es la relación de pareja, ahí uno otra vez vuelca eso en lo que es el autoestima, ¿no? Y empezar a competir con un otro que, como yo le decía una vez a una paciente, ¿no? No sabemos si esa persona es real, la que está en la foto, o tiene un montón, demasiados filtros, ¿no? Como desdramatizando la situación, pero es real, ¿no? No sabemos si esa persona es real o realmente es la persona que queremos ver, ¿no? Bueno, agregando un poco a lo que vos recién mencionabas, Pau, también me parece como esto, a ver, estas comparaciones que uno hace, siguiendo con la línea de eso,
de que la realidad es que fisiológicamente somos distintos, ¿no? Entonces, jamás vamos a poder llegar a lograr esos cuerpos que de por sí son irreales, ¿no? Por eso creo que hay también todo un movimiento con mostrar más los cuerpos reales, pero jamás uno puede llegar a lograr, y por eso hablamos de la aceptación y el dejar bueno, de compararnos, ¿no? Que siguiendo la línea de lo que Pau dice, a mí también en la clínica me pasa de escuchar mucho en relación a esto, ¿no? Y uno en las selfies, la realidad es que lo ve, la cantidad de filtros, como hasta te cambia la cara, porque dejas de perder los propios rasgos, es una locura. Pero bueno, un poco siguiendo con esto, los comentarios, ¿no? Este feedback negativo que se puede llegar a dar está justamente asociado con estas conductas de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Se hicieron diversos estudios, bueno, teníamos como varios como para mencionar, pero justamente apuntan todos en cuanto a cómo se utilizan las redes sociales, el mal uso que se le da en realidad, ¿no? a estas redes sociales, y que se asocia justamente a la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque justamente se evidenciaron que cómo recibir aquellos, con esta interacción negativa, estos feedbacks negativos, incrementan el riesgo a sufrir algún desorden en la conducta alimentaria, y más específicamente en aquellos usuarios que justamente el objetivo que tienen es recibir una respuesta, que haya un intercambio, que esa persona, por ejemplo, deje un comentario en la foto, o que esa persona nos comente una historia, justamente está como es asociado a eso. Entonces hubieron como muchas críticas justamente justamente a Facebook en relación a eso. Bueno, y siguiendo un poco con la misma línea, no sé si escucharon alguna vez hablar del social grooming. Es un concepto que se está utilizando últimamente y tiene que ver con esto de navegar por los distintos usuarios que hay en las redes sociales, dar like, comentar, como vieron que uno entra a un usuario, pasa a otro, y de alguna manera puede llegar a pasar hasta horas navegando por distintos usuarios, y encontraron un estudio en relación a esto que justamente sugiere que el social grooming puede estar justamente relacionado, ¿no? Con el aumento en cuanto a las preocupaciones con la imagen corporal, y que los usuarios justamente tienen la oportunidad de que esto, de percibirlo de una manera negativa, y que no ayude y incremente justamente los trastornos de la conducta alimentaria. Pensando un poquito en esto que decías vos, ¿no? Así te dejo seguir, Sol, pero digamos, pensando en esto del feedback, ¿no? Cómo afecta un comentario de lo que uno diga, ¿no? Posteando en esta foto, ¿no? Posteando en esta foto, cuántos likes me dan, ¿no? O a ver, bueno, salió de público conocimiento, lo hablaba con Sol, incluso hablando de esto, ¿no? De esta chica, la cantante, por ejemplo, Karina la Princesita, que le ponían comentarios negativos frente a su cuerpo, ¿no? Digo, ¿quién somos nosotros para juzgar qué se pone o qué no se pone, o si tiene que bajar de peso o no? Obviamente siempre pensando de alguna manera en que uno tiene que pensar en la salud, ¿no? No hablamos de la obesidad, ni nada que tenga que ver con la salud, pero sí respetar al otro, ¿no? Respetar el cuerpo del otro, y como siempre digo, es la aceptación. Por eso esto que hablaba Sol, ¿no? Estos feedback o estos comentarios que se hacen, ¿no? En una foto, o en lo que vamos compartiendo, y en cómo nos influye a nosotros, ¿no? Lo iba a hacer al final, pero me parece que es oportuno. Hay una serie en Netflix para que lo tengan en cuenta, le contaba a Sol, El dilema de las redes sociales, donde justamente mostraban un ejemplo de una chica, de una adolescente, sacándose una foto, ¿no? Y en este sentido ver si le daban tantos likes o no, ¿no? Como la foto no tenía mucho éxito, la eliminó y se volvió a sacar una con 27.000 millones de filtros. Y es así, tuvo un montón de éxito, vamos a decir, ¿no? Pero otra vez, ¿qué mirada estamos poniendo, o qué mirada esperamos del otro, ¿no? Perdón, Sol, que
te No, no, interrumpí. no, no. Bueno, y pasando a hablar un poco más particularmente del Instagram, a diferencia del Facebook, que justamente el Instagram está y es famosa y conocida justamente por el publicar simplemente fotos, ¿no? Y lo que mencionaba antes, que justamente lo que se observa son las apariencias, ¿no? Porque uno detrás de esa foto no tiene idea, ¿no? Cómo esa persona internamente se encuentra. Entonces, justamente hablan, como es conocida por las famosas selfies que todos conocemos, justamente hay un estudio que dice, presenta una preocupación en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo corporal y la idealización de la delgadez, por seguir aquellas cuentas que fomentan justamente simplemente la apariencia, ¿no? Esos cuerpos delgados, como siguiendo la línea de lo que Pau decía, o estos movimientos que también están muy presentes últimamente, los Inspirations, que consisten en esas imágenes que están trabajados, donde te muestran, creo que en unos comentarios recién que ponían, lo decían, ¿no? Te muestran que llegaron a esos objetivos a partir de dietas estrictas, de dietas estrictas y de entrenamientos, ¿no? Entonces te muestran fotos de antes y después, donde están justamente diseñados para poder motivar a partir de eso, y la realidad es que detrás de esas fotos, detrás hay que ver cómo fue todo, ¿no? El proceso para poder lograr. Entonces esto, por eso dicen que impacta de una manera muy negativa en la salud de las personas, porque a ver, uno cuando hace una dieta, ¿no? Es muy focalizado, ¿no? Uno no puede arrancar una dieta porque sí, porque tiene que ver con un montón de características, y bueno, por eso tantos profesionales nutricionistas estudian para esto, ¿no? Y estas dietas estrictas, de hecho, bueno, yo veía una influencer muy conocida donde no hay permitidos, no hay, es levantarse y entrenar y entregar y entrenar, y también creo que eso también genera un poco de frustración cuando uno no puede lograr esos objetivos que también son muy inalcanzables en algún punto, ¿no? Sí, eso que decís es muy importante, Sol, porque volviendo a la línea esta de, ¿no? Las redes sociales, vemos, hoy lo charlábamos, ¿no? Esto de buscar algo, dieta cetónica, en tantos días bajar de peso, ¿no? Y digamos, las redes te llevan a eso, a buscar esa dieta, como decías vos, el antes y el después, a ver, bueno, intento porque quiero bajar tantos kilos en una semana, que es imposible, ¿no? Es que uno aspira a un ideal y la verdad es que no hay magia, digamos, siempre digo, como dijo Sol, están justamente los nutricionistas que nos pueden decir cómo tenemos que comer o qué nutrientes necesitamos. Creo que vamos a decir, lo que más importaría en este tiempo ahora es qué nos nutre, ¿no? Porque más allá de alguna manera la cantidad o de lo que vayamos a comer, esto nos está nutriendo en el cuerpo para estar saludables. Creo que ese es el interrogante que deberíamos tener, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? De hacer la dieta cetónica y de cuántos, si en una semana puedo bajar tantos kilos, ¿no? Quisimos realmente también agregar esto de los trastornos de la conducta alimentaria y la pandemia, ¿no? Algo que nos atravesó a todos a nivel mundial. Digamos, en esto creo que no escapamos nadie y de las, obviamente, un montón de cuestiones de salud mental que se fueron desencadenando en este tiempo y los hemos visto tanto Sol como muchos colegas, pero puntualmente hablando de lo que es el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pensar o detonante de qué le va a pasar a mi cuerpo ahora, ¿no? En la cuarentena, ¿cómo voy a hacer para sacarme todos estos kilos que engordé, ¿no? Porque, a ver, todos sabemos que al principio de la cuarentena estábamos en casa, muchos habrán incursionado en la cocina, bueno, listo, a ver, está mal, está bien, la realidad es que, como digo, ¿no? Uno en este tiempo empieza a reinventarse ahora. Con esto puntual, ojo, ¿no? Porque, digamos, una persona que está en tratamiento, bueno, ¿cómo abordamos esto, ¿no? La mirada en eso, la familia es fundamental, ¿no? O las personas, digamos, que son continente en esto, ¿no? Entonces, esto es uno de los interrogantes. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Se empeoró la situación? ¿Se mejoró?
digamos, tengo experiencia por ahí de mucha gente que por ahí no podía hacer dieta, ¿no? No por ahí personas que sufran de trastornos de la conducta alimentaria, pero sin embargo se pusieron firmes ahora. Ahora, como decíamos recién, ¿no? Como la línea finita de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Consumo esto y bajo en una semana? ¿O me pongo a hacer ejercicio extremo, como decía Sol, 24/7? ¿No? Digamos, tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? Entonces, le dábamos unos lineamientos o unos punteos para tener en cuenta en lo que tiene que ver los trastornos de la conducta alimentaria y la pandemia, ¿no? Justamente esto, ¿no? Estas personas están sufriendo mucho el tema de la pandemia, así como las personas que sufren de ansiedad, de ataques de pánico, ¿no? Y de todas las cuestiones que tienen que ver justamente en la salud mental. Por eso hacemos tanto hincapié que la salud mental es igual de importante que la salud física, ¿no? Esto como grabarlos ¿no? Porque, digamos, uno creo que en la vorágine diaria de la vida, ¿no? Que antes de que aparezca esto, uno por ahí no tenía cuenta de determinadas cuestiones, ¿no? Y ahora uno, viendo atravesándose por vamos a decir, hecho mundial, podemos de alguna manera darnos cuenta de esto, ¿no? Bueno, a ver, ojo, puede retrasar la búsqueda de ayuda esto también, ¿no? O puede, digamos, de alguna manera puede también aumentar el riesgo de por ahí las personas con bulimia, los episodios de purga, ¿no? Porque vienen estos famosos atracones, ¿no? Bueno, lo que hablábamos recién, la salud emocional de todos afectó lo que es el coronavirus a nivel no solamente trastornos de la conducta alimentaria, sino en todo lo que tiene que ver la salud mental, ¿no? Bueno, esta cuestión de controlar, ¿no? A ver hasta cuándo como o no como, o por ahí este descontrol que hubo, muchas personas lo han sufrido de no dormir en toda la noche, tener, digamos, trastornos del sueño y por ahí de alguna manera saltear comidas, ¿sí? O sea, tener cuidado con eso, hacemos mucho hincapié en la higiene del sueño, o sea, esto que decía también Sola al principio, ¿no? Muchas, digamos, si bien el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con todo esto que estamos hablando, también tiene que ver como lo que hablábamos recién, con depresión, con ansiedad, ¿sí? Entonces, o por ahí incluso en esto que les decía, trastornos del sueño, por eso hacemos mucho hincapié en la higiene del sueño, en dormir bien, en alimentarse bien, en hacer ejercicio siempre que, como digo, que sea justo, que sea medido, ¿no? Bueno, hay casas en las que sí hay una familia que sea continente, ¿no? Que esté controlando, que esté cuidando, pero hay otras donde surgió más conflicto, ¿no? Donde, por ejemplo, antes no se veían, pero uno se encuentra con esas personas y empieza a haber conflictos de toda índole, donde después, bueno, obviamente se complicó más el cuadro de estas personas, ¿no? Bueno, las redes sociales, ni qué decir lo que hablábamos recién con Sol, cómo influyen en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y para las personas, digamos, más vulnerables o que padecen los trastornos de la conducta alimentaria, es un detonante o agravan el cuadro, ¿no? Esto de estar encerrados, ya de por sí las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria muchas veces se aíslan, también tiene que ver con estos cuadros depresivos que nombrábamos antes, entonces de alguna manera eso agrava mucho más el cuadro, ¿sí? Bueno, en cuanto a la prevención, ¿no? Bueno, justamente hace hincapié esta prevención primaria que el objetivo es limitar la incidencia de la enfermedad. De la enfermedad estamos hablando justamente, ¿no?, de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y cómo es que se lleva a cabo? La idea es que sea mediante el control de las causas y la exposición a factores de riesgo al aumento de la resistencia de los individuos a los mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, el primer paso justamente es establecer medidas de prevención primaria, o sea, identificar las exposiciones pertinentes, bueno, para poder evaluar el impacto sobre el riesgo de enfermar en el individuo, ¿no? Y no solo en el individuo, sino justamente también en la población, ¿no? Bien. Las intervenciones, bueno, hay cinco tipos, ¿no?, de las intervenciones que se llevan a cabo justamente para la prevención, y hablamos justamente psicoeducacionales, lo importante de la psicoeducación, que es en general, no solamente en los trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, acá justamente focalizado en ello.
educación en el liricismo hacia los medios de comunicación, ¿no? Un poco en relación a lo que veníamos hablando, técnicas de inducción y disonancia, intervenientes focalizadas en eliminar los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria y fortalecer al huésped. A ver, bueno, y en cuanto a las medidas de prevención, justamente, bueno, existen dos estrategias, ¿no? Esto que hablábamos tanto poblacional como la estrategia de alto riesgo. Cuando hablamos a nivel justamente poblacional, es que se dirige a toda la población con el objetivo de reducir el factor promedio de la misma, y cuando hablamos más bien de la estrategia como es de alto riesgo, nos estamos refiriendo más a lo individual, justamente al grupo más vulnerable, ¿no? Que presenta este riesgo en particular. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y el tratamiento, ¿no? A ver, esto es muy importante, ¿no? Un trabajo de equipo interdisciplinario, ¿sí? Siempre hablando no solamente de hacer psicoterapia, ¿no? Sino que haya un psiquiatra, un nutricionista, un médico clínico, digamos. Tiene que haber, digamos, una mirada holística sobre ese paciente, ¿sí? O sea, por eso hay que trabajar en equipo. No podemos trabajar aislados con un paciente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Lo que hay que lograr, por ejemplo, en un caso de un bajo peso extremo es justamente, lo primero es restaurar o normalizar el peso, ¿no? Tenemos que lograr que esa persona esté en su peso, ¿sí? Después, obviamente, un soporte nutricional, digamos, donde continuamente, no sé si continuamente, pero digamos, una vez que esté en tratamiento, de alguna manera ir chequeando, ¿no? Esto de qué comidas, qué alimentos, como decía recién, es tan importante ver cómo nos nutrimos, ¿no? En realidad, bueno, un paciente que no está en un hospital de día, por ejemplo, recibe obviamente una dieta normal, se le hace un seguimiento. Diferente por ahí es en un hospital de día donde el tratamiento es más intensivo, ¿sí? Y obviamente tratar las complicaciones físicas, esto que hablábamos hoy como signos y síntomas, ¿no? Por supuesto, tratar de equilibrar eso, ¿no? Todo nuestro sistema para poder estar estables y bien y saludables, ¿no? Proporcionar educación sobre patrones alimentarios y nutricionales sanos. Esto, mucho hincapié en qué comemos, qué cosas nos nutren, ¿no? Y comer bien, ¿no? Modificar y mejorar las disfunciones previas o adquiridas en consecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? A ver, esto de que les decíamos cuando empezábamos, ¿no? Estas conductas que tenemos de comer mal, por ejemplo, hablando de pandemia, me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto a las 2 de la tarde, no almuerzo, entonces me tomo unos mates, me como unas galletitas, termino por ahí cenando a las 12 de la noche, ¿no? Y por ahí no termino comiendo nada, sigo tomando mate, digo, ¿no? Y muchas veces, eh, como decíamos al principio, no necesariamente una persona que sufre trastornos de la conducta alimentaria tiene que ser una persona que descendió bruscamente de peso, ¿sí? Puede tener, como le decíamos recién, el peso anormal y sin embargo tener una conducta alimentaria errada, ¿no? Por eso es importante modificarla, ¿sí? Bueno, obviamente para ello se dispone de diferentes tratamientos, ¿no? Obviamente, como decía recién, ¿no? Las psicológicas, las farmacológicas, si fuese necesario, desde la parte de un psiquiatra, y la combinación de intervenciones, ¿sí? Y por supuesto elaborar un plan de tratamiento. Esto es súper importante para poder hacer seguimiento a ese paciente, para lograr esos objetivos realmente que buscamos lograr con ese paciente, ¿no? Es importante, creo que ahí decían, ¿no? Si la terapia cognitivo-conductual es la ideal para estas, digamos, trastornos, sí, es la ideal, ¿sí? Porque es focalizada y vamos justamente al problema, ¿sí? A justamente erradicar estas creencias irracionales que se van gestando en el pensamiento de esta persona, ¿no? La terapia familiar, súper importante, el sostén de la familia, ¿sí? Que sea continente, es muy importante de la familia, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual y grupo. A ver, es importante. Este tipo de terapias, por lo general, se hacen en grupo. Si bien uno puede tener un tratamiento individual, es más efectivo
en grupo, así como son las adicciones. A ver, si pensamos en las adicciones, tenemos como el mismo patrón, ¿sí? Entonces, es más eficaz hacer terapia de grupo, ¿no? Y bueno, y esto que es importante, ¿no? El psicólogo u otro profesional de la salud mental pueden pedir que se realicen tareas, ¿no? Esto como estos objetivos, ¿no? El plan de tratamiento. De acá a una semana tenemos que lograr que se cumplan con, obviamente, las 4 o 6 comidas que hay que hacer, ¿no? Esto hacerle un seguimiento, por ejemplo, ¿no? Y esto llevarlo a las sesiones, identificar qué cosas no pude lograr, ¿no? O qué cosas lo desencadenan, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no pude lograrlo y tuve que acudir a purgas, a atracones, y esto siempre registrarlo, ¿sí? Porque es la única forma que tenemos de poder ayudar a ese paciente que sufre de trastornos de la conducta alimentaria. Y Agregando un poco, Pau, antes a eso, de que la realidad es que está comprobado que un 80% de los casos que pueden no curarse, lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de que son crónicos. Entonces, si bien se trata de que la manera de trabajar sea, bueno, rápida, no la manera de acción sea rápida, son tratamientos justamente a largo plazo, porque también están como muy relacionadas, ¿no?, con el abuso de sustancias, ¿no?, por el tema de las recaídas y demás. Así que, bueno, quería simplemente agregar un poco eso. sí, sí, es así tal cual, Sol, lo decís, por eso era tan importante, yo hice hincapié en lo que es la terapia cognitivo-conductual de grupo, porque como decís vos, es algo, un tratamiento a largo plazo, ¿no? No es algo que podamos solucionar en el aquí y ahora, sino que lleva su proceso, ¿no? Un proceso en el cual tenemos que tener en cuenta que también hay recaídas, ¿no? Pero estar ahí nosotros, agentes de salud, para poder ayudar a ese paciente. Así que bueno, dicho eso, hemos culminado con el taller. A ver, ¿sí? Bueno, Bueno, ya muchísimas gracias sí, a todos. Tenemos varias preguntas, así que lo que vamos a hacer, para no extendernos mucho en el tiempo, vamos a hacer 4 o 5 así, y después las demás las podemos ir contestando, ¿sí? perfecto. Paula nos preguntaba, ¿con qué otras patologías se asocia más frecuentemente los trastornos de la conducta alimentaria? Sí. Sí. No, sí, se asocian con los trastornos de ansiedad, con el trastorno obsesivo compulsivo, con el abuso de sustancias psicoactivas, con la depresión, está muy ligado y por eso es que está tan en riesgo, ¿no?, por tal vez la vida de la persona, ¿no? Claro. Bien. Bien, después Natalia nos preguntaba, esta pregunta fue más al inicio, cuando hablaban de los síntomas, si algunos de esos síntomas se pueden llegar a revertir durante el tratamiento. Síntomas nos referimos a los que tenemos, digamos, en el cuerpo, ¿no? Estas cuestiones que hablamos, por ejemplo, la menorrea y demás. Sí, por supuesto, lo que aspiramos es que justamente la persona que comienza un tratamiento pueda justamente encontrar, digamos, su cuerpo equilibrado y saludable, ¿no? Por supuesto que sí. Digamos, obviamente, a ver, consecuencias en el cuerpo, si estamos hablando de algo, digamos, un estadio muy grave, por ejemplo, una anorexia nerviosa, y sí, podemos hablar de consecuencias a largo plazo. Y si esta persona nunca hizo tratamiento y de alguna manera lo sostiene en el tiempo, también podemos hablar de consecuencias en el cuerpo, ¿sí? Pero sí se puede revertir, sí, se puede revertir. Perfecto. Muy claro. Todo muy claro, pero pasamos a una más. Esta es doble, Denise y Mary, la voy a unir así es más fácil la respuesta. Si preguntan ambas si se les prohíbe las redes sociales a los pacientes durante el tratamiento y si se les obliga a comer. A ver, se trabaja de manera, como dijimos, ¿no?, interdisciplinaria, justamente con médicos, nutricionistas, psiquiatras. Puede ser una estrategia el tratar de disminuir, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente, esto me levanto y lo primero que hago es abrir Instagram, ¿no? Esta cuestión, de alguna manera, que motiva de una manera negativa, ¿no? Uno puede por ahí como utilizar como herramienta el que trate de disminuir o que por lo menos no sea el primer contacto donde inicia el día
mirando, ¿no? El Instagram que nada, fortalece, pero de manera negativa, por así decirlo. Claro, perfecto. Bien, después Julieta nos preguntaba cuáles serían los pasos a seguir si se llega a detectar un familiar con este trastorno. ¿Cómo se los puede ayudar? Esa es su pregunta. Bueno, yo bueno, no sé, Sol, que en esto creo que las dos estamos de acuerdo y creo que todos los agentes de salud en eso, ¿no? Cuando uno detecta algo en la familia o de una persona que quiere mucho o es muy allegada, en ese sentido, pedir ayuda, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Uno, a ver, desde el primer momento una persona con los trastornos de la conducta alimentaria se va a negar a recibir ayuda, claramente. Esto tenemos que también tenerlo en cuenta. Por lo general estamos hablando de personas que no quieren ir a terapia, muy pocas son las que dicen, bueno, hasta acá llegué, pero en verdad estas personas van llevadas por sus familiares al tratamiento, no son personas que van a ir por motus propios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí o sí, es importante que hacemos mucho hincapié en la familia o en la gente que tenemos cerca como continente para esa persona. Claro. Perfecto. Y vamos con la última. Nos preguntaban si existe algún lugar especializado para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, no sé si Sol vos querés, yo, digamos, el que tenemos más digamos, incluso en la formación de la UAI, en las prácticas, es Aluba, es, digamos, uno de los lugares en el cual se recomienda, digamos, porque justamente el tratamiento es cognitivo-conductual, esto que nosotros también, de alguna manera, estábamos Es muy compartiendo integrativo. con ustedes. Exactamente. Claro. Bueno, les pido perdón a los que dejaron preguntas, pero nos vamos a extender mucho en el tiempo, la verdad que son varias. Muchas las estuvieron respondiendo durante la presentación, así que algunas las salteamos. No sé si ustedes le quieren dejar su contacto en el chat a las personas participantes por Sí, ustedes hacen obvio. cursos. Sí, Dejamos nosotros hacemos, los dale, Instagram. los Instagram, si querés también el mail. Y sí, hacemos nosotros, Ezequiel, hacemos talleres, ¿sí? Justamente promoviendo la psicoeducación. Hemos hecho talleres sobre autoestima, sobre ansiedad, y ahora el próximo que vamos a hacer es sobre depresión, así que cualquier duda o consulta, ahora Sol deja nuestros contactos, incluso sobre esto, por supuesto, nos pueden consultar y nosotros vamos a estar ahí respondiendo. Perfecto. Bueno, entonces, todos los que estuvieron dejando preguntas pueden ir, si las pueden preguntar a ustedes directamente al mail. Perfecto. Y Sol le dejó el mensaje. Ahí Y bueno, pasé los Instagram. dale. Perfecto. Bien. Bueno, bien. chicas, entonces hacemos de esa manera. Todos los interesados que tengan alguna consulta se contactan directamente con Sol y con Paola, quienes seguramente les van a estar respondiendo en el corto plazo. Chicas, les agradecemos muchísimo su presencia. La verdad que la presentación fue excelente. Y bueno, esperamos poder volver a repetir una actividad con ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a todos los que participaron hoy. Tal cual. Bueno. En nombre de la universidad y del departamento de graduados quedamos muy agradecidos con ustedes. Bueno, agradecemos también a todos los participantes y ya damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.